Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga y agradezco nuevamente al Señor por permitirme ya estar mejor de salud, poder estar aquí delante de ustedes y esperando que el mensaje de hoy pues pueda ser de bendición para nuestra vida espiritual. Pero pues antes de comenzar vamos a dejar todo en manos de nuestro Dios. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Soberano Dios, te agradecemos por la vida que tú nos permites. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que les has permitido poder estar aquí en tu casa, Señor, y pidiendo que seas tú hablando a través de mí, que el mensaje que se tiene para el día de hoy, seas tú obrando en mi vida, Señor, para que cada uno pueda entender el mensaje que se va a exponer, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones y retándonos cada día a vivir de una manera agradable delante de tu presencia, y no solamente al estar aquí, sino en todo lugar donde tú nos permitas estar, poder reflejarte a ti. Estás en nuestro corazón, Señor, y que todo lo que hagamos es para honra y gloria de tu bendito nombre, y que en todo tiempo tú tengas gracia y misericordia de nosotros, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta vez, como pueden observar, no les voy a compartir de Corintios, los voy a dejar tantito con la palabra fuerte, ¿verdad?, que expresa el apóstol Pablo, pero quiero compartirles acerca del Evangelio de San Marcos, del capítulo 1, de los versículos 40 al 45, donde tiene ahí por título Jesús sana a un leproso. Y antes de empezar, quiero enfatizar que el autor de este evangelio es Juan Marcos, un colaborador cercano de los apóstoles Pedro y el apóstol Pablo. Aunque Marcos no es considerado como uno de los discípulos principales, ¿verdad?, en el ministerio con el Señor Jesús, él se cree que escribió este evangelio basado en el testimonio directo del apóstol Pedro, el cual se le basa en que es su mentor espiritual, el cual le ayudó a crecer conforme a la palabra del evangelio. Ahora hoy vamos a hablar de uno de los encuentros más conmovedores en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Sí, desde el momento, vamos avanzando, desde el momento en que el leproso se le acercó aquí al Señor Jesús, esta persona se le va a acercar con humildad y Jesús va a hacer algo que nadie pensaba en ese tiempo. Y es que dice ahí en su versículo, dice, le tocó y lo limpió. Ahora, hermanos, recordemos que la lepra en tiempos bíblicos no solamente era una enfermedad, ¿verdad?, que era incurable, sino que en esos tiempos bíblicos se le hacía una condena social y espiritual, y el leproso era un marginado, eran tratados de una manera muy notoria, en los que los hacían grupos y eran excluidos, eran sacados del campamento en el Antiguo Testamento. Y esto de todo era por su condición social, por su enfermedad, su discapacidad o transgresiones percibidas. No tenían ningún contacto humano y no tenían acceso al templo, no podían estar ahí si tenían lepra ahí, lo cual también los tenía sin esperanza. Y hoy vamos a ver cómo este hombre representa actualmente la condición de muchos de nosotros, y es en el aspecto de que nosotros podemos ver en nuestra vida con esa enfermedad si no tenemos a Cristo en nosotros. Tenemos igual la lepra. Va a mostrar esta situación de cómo es Jesús sin estar en nosotros, sin estar en nuestra vida, y que Cristo, a pesar de todo ello, recordemos que siempre tendrá el poder y el deseo de limpiarnos completamente si nos acercamos ante Él con un corazón sincero y humillado. Y esto no solamente se trata de curarnos de una manera física en alguna enfermedad, sino que va a enfatizar de su manera espiritual, cómo tenemos nuestro corazón delante de Él, cómo estamos viviendo para el Señor, y lo cual puede hacer todo esto mediante su gracia
en nuestras vidas simplemente con el hecho de que así Él lo desee. Este pasaje nos enseña que la gracia de Cristo va a romper las barreras del pecado y va a restaurar completamente a las personas. El leproso no podía acercarse a nadie en ese tiempo, pero este hombre se atrevió, a pesar de que sabía, a poder acercarse a Jesús. Y lo que recibe aquí no va a ser un rechazo, sino que va a comenzar a mostrarse en su totalidad la gracia de nuestro Señor. El leproso no podía acercarse y muchas veces las personas que llevan una vida mala, una vida errante, llena de error tras error, están lejos de Dios, se sienten así, pero el miedo por el ser rechazados, porque caen en la crítica de que qué van a decir los demás hermanos, las demás personas, tienen ese miedo y no se atreven a acercarse ante una iglesia, no se acercan ante la presencia de Dios porque sienten que van a ser rechazados por sus pecados, porque saben que están viviendo de una manera mala, pensando que son tantos los pecados que esas personas llevan y que Cristo no podría perdonarles todo eso. Y es lo que nos lleva a nuestro punto número 1, y es el pecador necesitado de la gracia. Y vemos ahí en el verso 40, dice: vino a él un leproso, rogándole, e hinchada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y quiero que me acompañen ahí a Levítico. Vayamos a Levítico capítulo 13. Y quiero que vean de los versículos 45 y 46. Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46. Ustedes siguen con su vista, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo, porque la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Si esta persona vino a Jesús con una fe humilde, diciéndole con un corazón sincero: si quieres, puede limpiarme. Él reconocía la situación actual de su inmundicia, de que necesitaba de nuestro Señor Jesús. Reconoció que incluso a pesar de esto no merecía nada. Él era una persona con muchos errores y que solo dependía totalmente de la voluntad del Señor, de que si Él le podía sanar simplemente con decirlo, Él tenía esa fe y la confianza de que si Jesús le decía estas palabras, solo tocaba, Él iba a ser limpiado. Reconocía que no merecía nada de esto. Ahora, todos nosotros actualmente podemos llegar a estar en la misma situación, o mejor dicho, en esa misma condición espiritual. Pero esto es al estar sin Cristo, manchados por el pecado. Nuevamente enfatizo esta pregunta: ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? No solamente hoy, sino lo que han hecho ayer, lo que han hecho antier, toda la semana, cómo han estado viviendo delante de Él. Somos manchados por el pecado y sin remedio humano. Recordando ahí lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí enfatiza, ¿verdad? Todos, sin excepción, han fallado en cumplir los estándares perfectos de Dios. Ninguno de nosotros, por nuestra propia fuerza, por nuestra voluntad, ¿verdad?, podemos decir: este día yo no voy a pecar, no voy a fallarle al Señor, porque ciertamente todo el tiempo estamos fallándole a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo ante esta situación? Sí, este versículo nos va a aclarar que estamos separados de Él y necesitamos una salvación a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos recuerda que la justificación no se obtiene
por obras, por comportarse bien, solamente incluso por estar aquí en la iglesia, por no decir malas palabras. ¿Cómo está tu corazón? Nuevamente enfatizo todo esto. Todos, sin excepción, hemos fallado. Y quien nos libera del castigo del pecado simplemente será nuestro Señor Jesucristo. Y vemos sobre la necesidad de Dios todos los días en nuestra vida. Necesitamos de Él simplemente. Comprender que todos hemos fallado, nos damos cuenta de que nuestra incapacidad para llegar a Dios por nuestros propios méritos, y se nos presenta la necesidad de buscar nuestra salvación. ¿En qué ponemos nuestra mirada? ¿De verdad tenemos la confianza de que somos salvos a través de Cristo? ¿O seguimos dudando si realmente vamos a llegar a una eternidad con Él? Todo el tiempo se nos representa nuestra necesidad de que muchas veces queremos, por nuestras propias fuerzas, querer hacer todo para el Señor. Pero muchas veces, incluso de querer presentar todo esto en nuestro entendimiento, de pensar que es correcto, nos olvidamos de lo principal, y es de confiar en el Señor, de pedir su consejo. Y esto no es para un desánimo, ¿verdad?, en nuestras vidas, sino para que en verdad podamos abrir una puerta a la esperanza. Y es lo que enfatizábamos incluso en los cantos, ¿verdad? Nuestra esperanza, ¿en qué está? ¿En quién está? ¿De verdad tenemos la convicción de decir, sí, claro que está en Cristo? ¿Claro que le he conocido? ¿De verdad tenemos esa esperanza para decir, yo voy a vivir para Él? ¿Puedo conocerle? ¿He nacido de nuevo y doy de todo eso fruto en mi testimonio? Ofrece la solución a nuestra condición de pecadores. Somos pecadores por naturaleza. Necesitamos del Señor todo el tiempo. La gracia de Dios que se va a mostrar en nosotros es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, sigamos avanzando a nuestro punto número 2, la compasión de la gracia. Ahí nuevamente en Marcos, el capítulo 1, el verso 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Aquí va a enfatizar que Jesús no va a rechazar a esta persona, sino que Él va a demostrar una misericordia ante este que se le consideraba inmundo. Y simplemente Jesús, con el hecho de extender su mano y de tocarlo, es que en ese tiempo era algo impensable, porque enfatizaba que tocar a un leproso en ese tiempo era quedar impuro. Quedar impuro en un contexto bíblico significa volverse una persona contaminada, requiriendo de un rito de purificación para ser reintegrado social y espiritualmente. Y la lepra era vista como una metáfora del pecado, y es lo que actualmente sigue representando, una enfermedad que sigue constante en cada uno de nosotros. Estamos separados de la comunidad y de la presencia de Dios. La lepra era vista como una metáfora del pecado que desfigura el alma, aísla a las personas, y lo triste es que también las termina apartando de Dios, porque la impureza se relacionaba con la necesidad del perdón y la sanidad espiritual. No podía participar plenamente esta persona en la adoración y estaban restringidos en su acceso al templo y a los servicios religiosos. Muchas personas allá afuera, si uno los llega a invitar, les llega a compartir del Evangelio, caen en esta misma situación. Les da pena porque reconocen que tienen muchas faltas, que tienen mucho pecado, y por eso, incluso por pena, por vergüenza, no se acercan a la iglesia, no se acercan a Dios.
Estos no podían participar plenamente en una adoración. Y aquí Jesús desafió la ley y la costumbre de su tiempo, demostrando que su poder de sanar y purificar superaba cualquier barrera. Sí, con esa acción Jesús muestra que la gracia vence al pecado y restaura la dignidad humana. Quiero que me acompañen ahí a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 20 al 21. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cómo está su vida? Pónganse a pensar tantito en todo lo que han hecho. ¿Cómo está su vida? ¿Están viviendo de una manera agradable a Dios? ¿Alguien de aquí no tiene necesidad de sanidad? Y no hablo solo físicamente, sino en su vida espiritual. Físicamente tal vez no tengan, ¿verdad?, algunos la necesidad de pedir por el momento, por su salud. Pero en su vida espiritual, ¿están totalmente seguros de no tener ningún pecado? ¿Algún área en la que no le hemos entregado al Señor? Nuestra vida espiritual, ¿cómo está delante de Él? Día con día, los años que se lleva conociendo de la Escritura. Desde que hemos conocido a Cristo, ¿cómo ha estado hasta el día de hoy nuestra vida espiritual? Están totalmente seguros de no tener un pecado, que así como el leproso pida por su sanidad, Cristo va a darle de ese regalo que el cual tú y yo hemos recibido, y es la salvación a través de su gracia. A través de su sacrificio hecho en la cruz, por la gracia y misericordia que llega a nosotros, porque Dios simplemente así lo decidió. Este pasaje es conocido en Efesios 2:8. Dice, ¿por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido salvos por la gracia, y esas buenas obras que podemos presentar son fruto del Espíritu Santo a nosotros, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. En estos versículos se nos explica que la salvación es un regalo gratuito de Dios por gracia, recibido a través de la fe. Y no es por un mérito u obras humanas, y que esta salvación crea a los creyentes para realizar buenas obras que Dios ya ha preparado para ellos, glorificando así a Dios. La fe es la respuesta humana a esta gracia de Dios, la confianza en nuestro Señor Jesucristo, de saber que su sacrificio ha sido suficiente para que nosotros seamos salvos, hemos sido limpiados de nuestra maldad, de nuestros pecados.
Es Cristo el único medio por el cual podemos, tanto tú y yo, recibir esa salvación y poder presentarnos al Padre sin mancha alguna. ¿Qué dice Juan, capítulo 14, versículo 6? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una clara invitación a todos nosotros como creyentes a seguirle, creyendo en sus palabras, pero no solamente guardarlo ahí, sino obedeciendo a todo lo que se nos dice a través de su Escritura. La gracia de Jesús es más fuerte que tu pasado, la culpa que tenías o el pecado que te asedía, lo que alguna vez fuimos nosotros sin Cristo. Él tuvo gracia y misericordia de nosotros, y lo que hoy somos simplemente es por Cristo. Hemos sido lavados. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por su mano. Muchas veces nosotros como seres humanos, ¿verdad? Si vemos de una persona que está viviendo mal, que no tiene temor de Dios, lo principal que nos viene es decir: esta persona no tiene remedio. ¿Y qué hacemos más allá para ayudarle a que conozca del Señor? Compartirle es algo esencial, pero tu testimonio también habla sobre ti, sobre lo que reflejas al estar aquí. Lo que nos lleva a nuestro punto número 3, y es el poder transformador de la gracia. Marcos capítulo 1, versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El Señor Jesús, con el simple hecho de decirlo y de hacerlo, la limpieza fue instantánea y total en esa persona. Ese es el poder de nuestro Salvador. Muchas veces así es representada nuestra condición sin Dios. La salvación de nuestro Señor Jesucristo es nuestra necesidad de que lo necesitamos en nuestras vidas. Lo que médicos no podían hacer, Jesús lo hace simplemente en un segundo, porque así de poderoso es nuestro Señor. ¿Confías en Él para que de verdad pueda ser limpiado de esa manera? Pero esto va más allá de una sanación, no solamente en su piel, sino que fue restaurado a una vida plena, reflejando que en su corazón él podía ser una nueva persona por Cristo. Cuando nosotros hoy en día podemos estar así, el Señor Jesús puede sanar nuestra vida, pero nos da vida en Él, nos limpia de nuestros pecados. Pues escrito está ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Enfatiza que si estamos en Cristo somos nuevas personas. Hemos podido nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas a través de lo que ha hecho en nosotros. Si conocemos a Cristo y lo tenemos por nuestro único y suficiente Salvador, nuestra vida va a cambiar siendo nuevas personas. Una manera diferente de ver las cosas va a pasar en nuestras vidas. La manera en que nos comportamos, en que hablamos, todo eso va a ir cambiando. Si de verdad hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas en Cristo. Cuando la gracia toca tu vida, no solo va a perdonar tus pecados, sino que va a transformar tu ser entero. Va a ser un cambio total en que muchos van a poder observar. Eres diferente al resto. Decir con esa seguridad: soy seguidor de Cristo. Él me ha limpiado. Nosotros damos testimonio de que Jesús tiene el poder para sanarnos y poder ser salvos a través de la obra
que ha hecho en la cruz por la pura gracia de Dios. Y no es casualidad que puedan escuchar sobre este mensaje. Dios todo el tiempo ha traído aquí a personas que están con esa necesidad, que nosotros seguimos con esa necesidad de buscar del Señor. Y no solamente son por personas, ¿verdad?, que te van a sanar, que van a traer a familiares aquí para restaurarlos. No, sino que en verdad puedan conocer personalmente a nuestro Salvador, que puedan tenerlo en su corazón, que espiritualmente puedan buscar en verdad del Señor Jesús y aceptar su salvación mediante escuchar su palabra predicada, compartida a través del Evangelio. Y esto nos lleva a nuestro punto número 4, el testimonio que produce la gracia. Versículos 43 al 45. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ahora aquí la gracia se refiere a un favor inmerecido y gratuito de Dios. Es un acto de bondad que no se gana ni se merece, sino que se otorga por el amor de nuestro Señor. Se manifiesta como el favor divino, la ayuda y la salvación que Dios da a la humanidad a través de Jesucristo, permitiéndole recibir perdón, vida eterna y la capacidad de vivir de acuerdo a su voluntad. Jesús, al sanar a esta persona, le pidió obediencia, pero incluso el gozo que esta persona sentía por su sanidad, lo que va a hacer es llevarlo a testificar. Desde el día que tú y yo nos convertimos a Cristo, pudimos testificar de lo que había hecho en nuestra vida. Y es algo hermoso poder ver cómo ha cambiado nuestra vida desde que conocemos a nuestro Señor. Pero si no ha cambiado tu manera de vivir, entonces eso tiene que preocuparte. Jesús, al sanar a esta persona, va a pedirle obediencia como a muchos de nosotros, pero ese gozo, enfatizando esto, que lo lleva a testificar. Cuando esta persona es sanada por el Señor Jesús, inmediatamente se llena de gozo. Llena de una felicidad inmediata, la cual hace que lo comparta a esta persona, ¿verdad? La felicidad que tenía a las personas acerca de su sanidad, dando testimonio del gran poder de Jesús que había hecho en él, que lo había restaurado y que no solamente lo había sanado en su físico, sino en su vida espiritual. Había podido conocer en ese momento de nuestro Señor Jesús. La gracia recibida lo convirtió en un testigo de todo lo que había hecho Cristo en su vida. Y su vida ahora proclamaba lo que Jesús había hecho. Alguien puede buscar ahí en Salmo 107, versículo 2. Gracias. Cuando Cristo te limpia, tu vida se convierte en un testimonio vivo de todo lo que ha hecho. La gracia que recibiste debe compartirse con otros, ya que todo esto es de bendición a las personas, las cuales son testigos de nuestra condición estando en Cristo, viviendo para Él.
Somos nuevas criaturas, nuevas personas, sanadas por Cristo, limpiados por Él, siendo salvos en Él y reflejarlo en nuestra vida. Esa felicidad de compartirles a las personas de que hay alguien que puede sanarnos, de que alguna vez nosotros estábamos en la misma condición, lejos de Él, no le conocíamos. Y tanto a ti como a mí alguien nos compartió de esa felicidad que había conocido de un Salvador en el cual hoy nosotros podemos compartirle a las personas. Hay alguien que puede salvarnos, que puede limpiarnos a pesar de que tenemos muchos errores en nuestra vida. Y así como lo he hecho en nosotros, lo puede hacer por cada una de las personas a las cuales tú les compartas del Evangelio. Hoy esa misma gracia está disponible tanto para nosotros. Quizás nuestra lepra sea el pecado, ¿verdad? Alguna culpa que tengamos en nuestra vida, alguna adicción que tengan en su vida, o una herida del pasado que incluso no dejan soltar. Cualquier batalla que estés pasando, si tú te arrepientes en verdad en tu corazón de todo lo malo y que dejes que el Señor pueda gobernar tu corazón, pueda limpiarte y pueda restaurarte, Él lo hará. Puede limpiarte de tu pecado. Y Cristo te dirá, así como en el versículo 41, dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le dijo, quiero ser limpio. Para terminar, hermanos, ¿hay lepra en tu alma que necesitas entregar hoy en día a nuestro Señor Jesús? ¿Hay algo que te quita plenamente el gozo en tu diario vivir? ¿Hay algo que sientes que te separa de Dios? Acércate a Cristo y en verdad busca de Él. Puedes orar ante Él y como esta persona con lepra, puedes ser también con las mismas palabras que el Señor Jesús le dijo. Si tú te arrepientes, Él te va a decir, quiero ser limpio. Quiero que me acompañen ahí a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Este versículo igual ya se lo saben muchos. Cuando ya todos lo tengan, se ponen de pie y le damos lectura a una sola voz, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La palabra de Dios dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos todo a nuestro Señor, aquello que estorba nuestra relación, nuestra comunión plena con Él. Y si estamos viviendo mal, es momento de arrepentirnos. ¿Qué situación no le has dejado en manos a Cristo? Cristo es quien nos ha perdonado y vivamos en esa limpieza no solo de manera física, sino de manera espiritual. Reflejemos todo el tiempo que en verdad hemos conocido del Señor. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, agradecemos por este tiempo de poder escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente es a través de tu gracia que hemos podido conocerte, a través de ese amor que nos has tenido, y todo mediante los méritos de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro único camino, nuestra verdad, Señor, y que a través de Él podemos acercarnos a ti, Señor. Podemos presentarnos delante de ti sin mancha alguna, porque Cristo ya ha hecho esa obra suficiente, Señor, en nuestra vida, de que reconocer que somos pecadores, pero es que a través de Cristo que hemos sido limpiados, que hemos podido conocerte y que, Padre, tú nos has restaurado.
Ayúdanos, Padre, a vivir plenamente en comunión contigo y que si tenemos algún pecado, algo que nos asedie, Señor, pues que podamos entregarlo en tus manos, Señor. Que seas tú limpiando totalmente nuestro ser hasta que sea tu venida, Señor, y poder estar plenamente en gozo contigo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los hermanos, Señor, y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.